noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el Canal Capital, el canal público de la ciudad. Transmitimos en señal abierta, plataformas digitales en Bogotá, Cundinamarca, el resto del país. Tenemos también personas que nos ven desde el exterior. Al finalizar el 2017 y también ya en el arranque del 2018, Bogotá y el país han hablado de una polémica que se suscitó luego de que un juez le ordenó a la alcaldía de Bogotá modificar el eslogan de gobierno que dice Bogotá mejor para todos. El juez ha señalado que debe ser Bogotá mejor para todos y todas, luego de atender una denuncia, una acción judicial que interpuso el representante a la Cámara por el Pueblo Democrático, Alirio Uribe. El distrito la ha apelado y se ha desatado todo un debate, Erika Fontalvo, sobre este tema. Muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar con nosotros un día más aquí en este Opina Bogotá. Y en ese momento, el juez Yesid, para justificar esta decisión, señaló textualmente: la alcaldía de Bogotá desatendió las peticiones ciudadanas que le pidieron usar un lenguaje incluyente. Por eso se toma esta decisión. La alcaldía, por su parte, también expuso sus argumentos, señalando que esa palabra de todos no fue empleada designando un género, sino para designar a todos los individuos de la especie sin discriminación. Pero usted bien advertía, se trata de un debate que tiene distintos enfoques de género, pero también lingüísticos, académicos, porque hasta la Real Academia de la Lengua intervino en esta polémica que ha generado la atención de muchos sectores, no solo en Colombia, también en el exterior. Así es, esta noche hemos invitado a la secretaria de la Mujer del Distrito, Cristina Vélez. Doctora Cristina Vélez, bienvenida a Canal Capital. Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado a hablar de este tema tan controversial, pero tan interesante. Bueno, muy bien. Y también nos acompaña Sandra Mazo. Ella es lingüista, politóloga y es la directora de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Sandra, gracias por estar en el Canal Capital. Gracias por la invitación a un debate que está abierto y que provoca y suscita muy interesantes reflexiones. Bueno, antes de empezar a escuchar sus opiniones y para ubicar en el contexto a nuestra audiencia, veamos este informe de Alejandra Parrado que aterriza muy bien qué fue lo que ocurrió. El debate sobre el uso de expresiones como niños y niñas o todos y todas volvió a ser un tema coyuntural por la decisión de un juez que ordenó al distrito modificar su eslogan y dejarlo Bogotá mejor para todos y todas. Esta acción de cumplimiento lo que busca es pretender que nosotros como administración le demos cumplimiento a un acuerdo del Consejo expedido en el año 2009 que lo que busca es el lenguaje incluyente en todos los documentos públicos, en todas las intervenciones públicas que hagamos, hacer referencia al género masculino y femenino. Conocida la noticia, miles de reacciones inundaron las redes sociales. Toda una polémica se desató entre los ciudadanos. Para académicos y lingüistas, la fórmula todos y todas constituye un uso incorrecto del lenguaje. Desde la perspectiva del lenguaje de la Real Academia Española de la Lengua, decir todos y todas, pues es un gran error. Primero, un error porque en la categoría todos se incluye, es una categoría universal. Y aquí la gran confusión, que es el segundo punto del debate, es que el debate, además de politizarse, se radicalizó y se ridiculizó. Para otros, el uso del lenguaje usado en el eslogan es excluyente y antidemocrático, pues acepta y refuerza el sexo masculino como universal e implica un retroceso en el reconocimiento de la mujer y sus derechos. No se trata de deformar el lenguaje español, se trata de saber cuándo es vital para las mujeres nombrarnos, es decir, en leyes, en decretos, en un lema que circula en toda la ciudad. Sin embargo, para algunos la propuesta se queda corta frente a los verdaderos problemas de la mujer. Me parece una pérdida de tiempo. Valdría más bien la pena replantear y revisar en términos de inclusión de la mujer en espacios de participación, que eso sí no lo deberíamos cuestionar. Mientras tanto, la alcaldía impugnó la decisión, pues asegura que siempre que es necesario utilizan el lenguaje incluyente, pero que en el caso del eslogan no aplica, pues es un reflejo del plan de desarrollo que han llevado a cabo. El plan de desarrollo no solamente va dirigido a hombres y mujeres, va dirigido también a seres vivientes, animales, a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, razón por la cual, al contrario, consideramos que al poner la expresión todas, a su vez estamos excluyendo no solamente otros seres, sino que también empezamos a generar una exclusión frente a seres humanos que tienen condiciones especiales.
¿Cree que la equidad de las mujeres depende de la manera como se usa el idioma o está convencido de que los cambios culturales inician con el lenguaje? Bueno, ahí está la explicación de lo que pasó. Entremos en materia. Secretaria de la Mujer, Cristina Vélez, ¿cree usted que fue justificada la decisión de este juez con el todos y todas? Pues mire, la decisión del juez fue esencialmente una decisión frente al incumplimiento de un acuerdo. Y aquí el debate de fondo es cuál debe ser el rol de los acuerdos de la ciudad y si un acuerdo puede o no reemplazar una política pública. Yo creo profundamente en la idea de que las políticas públicas tienen que construir inclusión, porque eso no se da naturalmente, y que tienen que explícitamente, sobre todo, incluir a hombres, mujeres y a toda la diversidad de las personas. Sin embargo, creo que aquí termina habiendo pues por la forma como está concebido ese acuerdo del Consejo, termina habiendo una trivialización de un debate muy grande. Yo sí creo que el lenguaje tiene que, en la medida de lo posible, incluir y que no crea realidades con el lenguaje. Si yo les digo a ustedes, llegó un grupo de ingenieros, estoy seguro que en sus cabezas aparece un grupo de solo hombres. Y si yo les digo que llegó un grupo del departamento de enfermería del hospital, estoy seguro que en sus cabezas aparecen solo mujeres. Entonces, en ese tipo de espacios sí creo que es importante que el lenguaje explícitamente incluya a hombres y mujeres. Ya que haya un acuerdo de consejo que tenga una obligatoriedad de ese nivel, ya estamos hablando de otra cosa que creo que es uno de los puntos que deberíamos debatir hoy. ¿Pero usted está de acuerdo ¿Con la decisión del juez? Con que la inclusión se dé desde el eslogan, por ejemplo, de la administración, que sea todos y todas? Yo creo que el eslogan es un eslogan que involucra a todo el mundo, que incluye a todo el mundo, y así se concibió desde el principio, y de hecho el lenguaje depende del contexto. Y cuando uno mira el plan de desarrollo, estamos hablando de un plan de desarrollo absolutamente incluyente. Entonces, en ese sentido, creo que es una decisión que trivializa una cosa supremamente compleja y que termina limitando un debate que debería ser muy rico a el cumplimiento escueto de una norma en lugar de abrir el espacio para dialogar y empezar a tener este tipo de conversaciones. Claro. Sandra Mazo, que es lingüista, que es politóloga y además activista por los derechos de las mujeres, ¿se equivocó la alcaldía de Bogotá al no emplear un término neutro en el que las mujeres se sintieran incluidas, más allá el de emplear todos y todas? Yo creo que sí fue un gran desacierto desde el momento en que se construye el plan de gobierno y desde que se construye el eslogan, porque nos hubiéramos evitado precisamente que se haya tenido que llevar a judicializar una decisión. O sea, yo considero que si esto es un gobierno que se dice incluyente, que quiere ser plural, debió tener en cuenta que cuando estamos hablando de hombres y mujeres hubiese podido decir todas las personas, hubiese podido usar incluso neutrales, que nos haga sentir a las mujeres, que somos el 51-52% de la población bogotana, nos hubiera hecho sentir más cercanas y más incluidas en una política pública, en un plan de desarrollo, que incluso desde que se construyó el plan de gobierno del alcalde Peñalosa, las mujeres estuvimos incidiendo para que fuera incluyente, para que desde el inicio nosotras incluso le dijimos al alcalde y le dijimos a los actores que estaban alrededor del alcalde que lo incluyera. Entonces, pues ya es un asunto que llega 2 años después y que me parece interesante que se abra el debate porque no es nuevo y porque fue de desconocimiento de algo que se hubiera podido evitar. El lema, a su juicio, veo que es excluyente, pero ¿por qué es excluyente? ¿Qué es lo que refuerza este lema dentro de los conceptos que usted maneja? Mire, lo que refuerza son estereotipos culturales, donde nos han hecho naturalizar a las mujeres que cuando hablan de todos estamos incluidas. Yo me pregunto, si hubiera dicho Bogotá mejor para todas, ¿los hombres se sentirían incluidos en ese lema? Sí, porque es que históricamente nos enseñaron a conformarnos a las mujeres que todos éramos ellos y ellas, ¿sí? Pero se normalizó tanto eso que ahora causa escozor que queramos y que se quiera visibilizar que es que el mundo está conformado por hombres y mujeres que debemos ser incluidos. Líderes de opinión, mujeres, hombres, todos han terciado en este debate. Héctor Abba Faciolince, columnista del Espectador, de hecho escribió una columna donde daba a entender que este era un debate que
no tenía de alguna manera la mayor trascendencia, porque de lo que se trata es de asegurar la inclusión de la mujer y que el lenguaje, de alguna manera, con la expresión todos, incluso la Real Academia ha señalado que abarca a todos. Pero ahora que usted señalaba lo del eslogan, quería preguntar a la secretaria de la Mujer, para usted como cabeza del sector de la mujer en la ciudad, la expresión todos, ha señalado usted que abarca a hombres y a mujeres, y en esa tesis está también buena parte de la defensa del distrito ante el juez. Desarrollemos un poco más ese argumento a raíz de lo que ha señalado Sandra, que por cierto también es lingüista. Pues aquí hay como dos planos. Uno, yo no me siento muy cómoda con los argumentos de la Real Academia de la Lengua, porque, digamos, no es exactamente la organización más incluyente del mundo, y yo sí creo que el lenguaje es vivo, el lenguaje se transforma, y de hecho a mí me gustaría una Academia de la Lengua que celebrara la inclusión de palabras nuevas. Eso sería fantástico, para mí sería el mundo ideal. Entonces creo que por ese lado deberíamos estar hablando de un lenguaje que se transforma, y en esa medida, en ese lenguaje que se transforma, ese todos en un contexto adecuado, en un contexto que además está mandando las señales adecuadas de un gobierno paritario, de un equipo directivo en el distrito. ¿Cuántas mujeres hay en el gabinete distrital hoy? Es decir, el cumplimiento de la ley de cuotas, porque uno ve muchas mujeres, la secretaria de Educación, la secretaria de Integración, importantes, ¿no? La directora del IDU es una mujer. La secretaria de Educación, la de Integración Social, la gerente de Transmilenio que acaba de exactamente. Nosotros, la ley de cuotas dice que en los gobiernos a nivel nacional debe haber una representación del 30% de mujeres en cargos de toma de decisión. En Bogotá hay un acuerdo que dice que eso debe subirse al 50%, y este gobierno lo ha cumplido a cabalidad desde el principio. En este momento somos mitad y mitad secretarios y secretarias, pues ahí hago la distinción porque estoy hablando de unos y de otras, pero tenemos pues una distribución paritaria en primer nivel de decisión, en segundo nivel de decisión, y en tercer nivel de decisión tenemos mayoría de mujeres. De hecho, son aproximadamente 60% de mujeres en tercer cargo de decisión. Entonces, todo depende, porque parte de este debate es que el lenguaje depende del contexto. Entonces, en un contexto en que estamos mandando unas señales bastante adecuadas en términos de inclusión, pues uno sí puede decir que ese todos es un todos incluyente. Si por el contrario estuviéramos hablando de un gabinete de solo hombres, o de un alcalde que no le interesaran los temas de género, pues ahí probablemente el debate adquiriría como más trascendencia. Sin embargo, ahí hay una cosa que a mí me gustaría que discutiéramos, es esta idea de si un acuerdo de consejo debe regular ese tipo de cosas, o qué debería regular, o qué debería, digamos, a qué debería darle forma a un acuerdo de consejo. Y aquí es uno de los debates que termina estando sobre la mesa. El Consejo tomó una decisión que la alcaldía no ha firmado, el alcalde Enrique Peñalosa, que es el tema de Transmilenio, ¿no? de crear unos espacios y unas sillas para las mujeres en Transmilenio, que fue una iniciativa del concejal Marco Fidel Ramírez. Las sillas rosa, pues en este caso las rojas. Unos espacios para las mujeres directamente, y hubo ahí una posición por parte del distrito pues, advirtiendo que eso no iba a resolver el problema de discriminación. Pero sí ayuda a reducir, Sandra, ¿qué le dice la experiencia? Que se utilice un lenguaje incluyente, es decir, sí ayuda a reducir índices de maltrato, índices de abuso, índices de discriminación, que son las realidades a las que nos enfrentamos las mujeres todos los días. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta y teniendo en cuenta lo que ha planteado la secretaria, miren, yo quiero partir de que esto es un asunto de fondo y de forma. O sea, nos han puesto en una disyuntiva como si esto fuera trivial, superficial. Es que el lenguaje nos constituye en cuanto somos seres sociales. O sea, el lenguaje crea realidades, y el lenguaje ha creado realidades históricas de discriminación. Sí, entonces o sea, el chiste, a través del chiste, a través de la burla, sí, a través de las culpas, las prohibiciones, o sea, todas las estructuras del lenguaje que nos han puesto generan o liberación o discriminación. Entonces, pues yo soy lingüista, pero de la verdad tengo críticas
con los que normatizan el lenguaje desde una mirada también tan patriarcal, ¿sí? Porque la están mirando desde siempre el sacrificio a las mujeres, o sea, nosotras siempre hemos estado invisibles. Entonces, nosotras hemos tenido un lema y que creo que es más vigente hoy que nunca, y es que lo que no se nombra no existe. Bueno, hagamos acá un ejercicio que estoy con 3 mujeres. ¿Usted se siente incluida o excluido con todos? Pues a mí me hubiera gustado, y yo lo expresé públicamente, que me parecía un desgaste este tema del todos y todas, pero sí creo que la alcaldía debió incluir un término neutral. Que resultara en el que todas las mujeres se sintieran incluidas, porque es que llegamos a susceptibilidades en determinados sectores. ¿Usted se siente incluida o excluida? Evidentemente excluida. A mí el plan de desarrollo del alcalde me excluye. Y Cristina se siente incluida por lo depende que del contexto. Depende Yo creo que del el concepto de todo claro. siempre depende del contexto, y quería ponerles un ejemplo que es clarísimo, y es los colegios. Los colegios... yo tengo ¿Para decir colegios y colegias? No. No, pero eso ya es ridiculizar un poco. No, pero los colegios dicen, Ridiculizar por el ejemplo, debate. cuando los colegios dicen, estamos citando una reunión de mamás y de papás, está mandando un mensaje muy contundente frente a la presencia de los papás. Y aquí estamos específicamente ante un punto en el que sabemos que hay discriminación, sabemos que hay una diferencia de cargas de cuidado entre hombres y mujeres, y a mí me parece crucial que los colegios digan mamás y papás, aunque les tengo que decir que a mí me enferma cada vez que me llega un mail que dice mamitas y papitos. Prefiero que le quiten el diminutivo. Bueno. Mamás y Bueno, papás. Sandra, Erika y Cristina, hice este sondeo porque salimos a las calles. Sofía Gutiérrez, mire, Canal Capital es mujeres por todo lado. Hizo este informe y fue y consultó a mujeres para saber qué opinan de esta polémica. Finalizando el 2017, Colombia recibió la noticia de que el gobierno distrital debía cambiar su lema porque no era incluyente con las mujeres, y de Bogotá mejor para todos debe pasar a Bogotá mejor para todos y todas. Pero ¿qué dicen expertas en temas de género y ciudadanas sobre la polémica que generó esta decisión de un juez? No es necesario colocar una inclusión en una palabra, sino más en unos actos. La palabra todos ya se entendería que es global, y en cuanto a actos me parece que ha habido mucha inclusión en las mujeres desde un tiempo hacia acá. Sí me parece bueno que nos incluyan, porque pues igual siempre cuando se refiere a todos uno imagina es el hombre y no la mujer. Florence Thomas, feminista y coordinadora del Grupo de Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional, hizo referencia a la importancia de utilizar un lenguaje incluyente, un tema que para ella ha sido el primer síntoma de la ausencia de las mujeres en el mundo. Estamos pidiendo a la institucionalidad, a la Secretaría de Educación de Mujer, de todo eso, a las secretarias. Estamos pidiendo que nos nombren cuando se trata de nombrar a ciudadanas y ciudadanos. Diana Gembuel pertenece al pueblo Misak, ubicado en el departamento del Cauca. Actualmente trabaja por los derechos de los indígenas. Ella señala que es un deber respetar el lenguaje de las distintas comunidades. Desde el lenguaje propio, desde la sociedad, desde los pueblos indígenas, desde las negritudes, desde los gitanos, etcétera, etcétera, pues se debe respetar la forma de expresión del lenguaje que tiene cada uno de esos mundos diversos. Para Sandra Triana, quien trabaja hace 9 años como calibradora de buses en el sur de Bogotá, piensa que la ciudad debe darle mayor espacio a las mujeres. Yo veo que no le brindan oportunidades a uno como mujer. O a mí no. Opinión que contrasta con la de Nayibe Torres, quien asegura que en la capital hay oportunidades para todos. Los beneficios nos deben abarcar absolutamente a todos, sean niños, ancianos, hombres, mujeres, en igualdad de condiciones. El debate sobre la inclusión de las mujeres en Bogotá es solo un problema de lenguaje, una exageración de las feministas o una realidad. Saque sus conclusiones. Y aquí precisamente lo estamos debatiendo, pero más allá de este tema del lenguaje, que es muy importante, porque como bien decía Sandra hace un momento, tiene fondo y tiene forma. Bogotá es una ciudad incluyente. Arranco con usted, Sandra.
Estructuralmente no, en este momento no, hay una segregación, una discriminación profunda en todos los niveles. ¿En qué sectores puntualmente? Por ejemplo, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, los niños y las niñas. O sea, son personas que en términos de garantía de derechos todavía falta muchísimo para que esta ciudad y sobre todo este plan de desarrollo entienda la dimensión de lo que es garantizar derechos. Es que esta ciudad es más que cemento. O sea, la seguridad no puede ser policiva. O sea, que hay que pensar una ciudad con derechos para todos y para todas y entender que las poblaciones y los habitantes de esta ciudad que acoge a tanta gente de todas partes, necesitamos construir identidad y la identidad también se construye pensando en la gente, no en proyectos como que limpiándolos de gente. Entonces, claro, a mí me parece que es una ciudad demasiado excluyente desde la forma y desde el fondo. Pero puntualmente, ¿en qué la siente excluyente? Por ejemplo, en cuanto a las mujeres particularmente. Mira, las políticas, por ejemplo, públicas, desafortunadamente ha habido un desmonte cualitativo en el enfoque de empoderamiento de los derechos de las mujeres. Hoy yo me pregunto, en las casas de igualdad de oportunidades, ¿qué tanto empoderamiento político para que haya representación política de las mujeres en las juntas de acción comunal, en los consejos territoriales, en los consejos de planeación local? O sea, participamos mucho, de hecho, quienes más participamos somos las mujeres. Pero quienes menos llegamos a los espacios de representación somos las mujeres. En ese sentido, secretaria, ¿qué se está haciendo? ¿Qué balance tiene usted sobre el acceso a oportunidades para la mujer? Lo que se está haciendo para reducir esa brecha de oportunidades, todo el trabajo que usted ha adelantado en estos 2 años. Pues quería empezar respondiendo una pregunta que además acaba de hacer Sandra y después ir a lo global. El año pasado tuvimos más de 1000 personas que participaron explícitamente en programas de formación política para la incidencia en diferentes ámbitos de participación y para la incidencia en paz, que ha sido nuestro foco desde que entró el alcalde Enrique Peñalosa, o sea, incidencia para la paz, dada la coyuntura en la que estamos. Y hemos tenido, el año pasado hubo más de 38.000 mujeres que participaron en diferentes actividades de las casas de igualdad de oportunidades. De hecho, de esas hubo 19.000 primeras atenciones, es decir, mujeres que nunca antes habían ido a una casa de igualdad de oportunidades, que nunca antes habían participado en un proceso de empoderamiento de la Secretaría de la Mujer, y eso refleja un esfuerzo muy grande que hemos estado haciendo de atraer nuevas mujeres a nuestros servicios. ¿Por qué? Y esto tiene un problema que había detrás, y es que nosotros estábamos atendiendo en todos los programas de atención a víctimas de violencias a mujeres supremamente jóvenes, a mujeres y seguimos haciéndolo, entre los 20 y los 25 años es como el rango de edad de las atenciones que hacemos en violencias. Y en cambio, en términos de los procesos de empoderamiento, que en teoría son procesos de prevención, estamos atendiendo mujeres en promedio mayores de 45 años, y ahí teníamos una brecha enorme que teníamos que empezar a atender puentes para que las mujeres que están en más riesgo de violencia estén participando en nuestros procesos de empoderamiento y podamos empezar a romper ese círculo vicioso. Entonces creo que en términos de atención hemos hecho un trabajo muy juicioso de aumentar el espectro de mujeres al que le estamos llegando, entender la diversidad y las necesidades diversas de las mujeres de la ciudad, y en eso las cifras no nos dejan mentir. En términos de los temas estructurales a los que también se refirió Sandra, efectivamente estamos ante una situación muy compleja. De hecho, una de las cosas que está detrás del discurso del alcalde Peñalosa frente al espacio público, frente a las obras de infraestructura, tiene que ver con el acceso a la ciudad. Y en su discurso siempre está una cosa que para mí es fundamental, y es que todas las intervenciones que se hagan en la ciudad tienen que estar pensadas para que una mujer pueda caminar sola, tranquila, de noche. Y ese es como el rasero de mínimo de las intervenciones de espacio público. Entonces, a veces está esta dicotomía de que el cemento no es social o que se concentra solamente en los proyectos de infraestructura, cuando detrás lo que hay es realmente un concepto que a mí me parece supremamente innovador, que ha sido reconocido incluso por organizaciones que siempre han trabajado en temas de la mujer, como la CEPAL o Nu Hábitat, que tiene un discurso de género bastante juicioso, como una buena práctica para incluir a toda la población. Entonces creo que ahí estamos haciendo un trabajo, pero claramente hay un camino muy grande por recorrer. ¿Cuál es de tantos retos, Erika, evidentemente en el tema de la mujer, feminicidio, bueno, el lenguaje, la inclusión, las oportunidades, la brecha salarial? Empiezo por la secretaria. Secretaria, usted que está al frente de la política pública de la mujer, ¿cuál cree usted que es el principal desafío que enfrentan los gobernantes en el caso de Bogotá en el tema de la mujer en la ciudad?
Mire, yo creo que la causa estructural de los temas de desigualdad en el que está contemplado los homicidios de mujeres, incluyendo los feminicidios, la violencia de género, es la distribución inequitativa de las cargas de cuidado. Y yo creo que ese es el problema estructural. ¿Qué significa eso? Que las mujeres entraron al mundo laboral pues, activamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día difícilmente hay un hogar en Bogotá que no sea de ingresos altos en que haya una sola persona produciendo. Un hogar de ingresos bajos o medios necesita 2 personas produciendo en Bogotá. Eso implica que tanto hombres como mujeres estamos trabajando en el mundo laboral y eso lo vemos en cómo se está moviendo la dinámica laboral de mujeres. Sin embargo, la carga de cuidado, es decir, del cuidado de los hijos, de las hijas, de los adultos mayores, de las personas enfermas, etcétera, sigue recayendo en las mujeres y las mujeres seguimos haciendo casi 2 veces el trabajo de cuidado que hacen los hombres. Y ahí es donde está el origen de todo. Y de hecho, cuando uno, pues esto no solamente pues tiene sentido desde la vivencia de todas las personas que vivimos en dinámicas familiares, sino también hay mucho soporte, digamos, estadístico detrás de eso. O sea, la carga que históricamente ha tenido la mujer. Eso es lo que usted cree que es el principal reto. En la medida en que hagamos, hombres y mujeres, trabajo cada vez más equitativo en términos de cuidado de nosotros mismos, de los demás, de la ciudad, de nuestros hogares, etcétera, vamos a darle la vuelta Para Sandra, a todos los temas. ¿cuál es ese gran desafío de tantos que hay? Sí, es un listado. Un listado grandísimo. Pero yo creo que un reto es que haya justicia. Estamos hablando de prevenir violencias contra las mujeres, el abuso sexual, el feminicidio, todos los delitos que hay por el hecho de ser mujeres y desafortunadamente las leyes que tenemos, las normas que tenemos no se cumplen. El nivel de impunidad en este país es del 98%, entonces las mujeres no denuncian pues porque no hay justicia. Es que hasta denunciar un celular, ¿para qué denuncia el robo de un celular si no le van a devolver a uno el celular? Simplemente para hacer un registro más en la larga lista de impunidades que hay en este país. Entonces creo que el gran reto es que realmente se cumpla las normas y las leyes que haya, se procese, se judicialice, pero que se prevenga. O sea, pero Sandra, evitemos, si aquí dejan libre a los ladrones que roban evitemos judicializar. Sorprenden robándole a una mujer en libertad. El secretario de Seguridad ni yo lamento muchísimo realmente que todo tenga que terminar judicializado. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de prevención. O sea, que hay que trabajar mucho en términos de educación, ¿sí? de generar acceso a derechos, salud, educación, vivienda, todo. Pero es que si no hay justicia, definitivamente el nivel de impunidad genera silencios profundos que reproducen la violencia. Y la hoja de ruta, tal y como está planteada en el distrito o a nivel nacional, porque hay muchas mujeres que hasta ahora seguramente nos están viendo desde otras partes del país, la hoja de ruta para la atención de esas mujeres víctimas de las distintas formas de violencia, ¿cómo la ve usted? ¿Qué sería necesario reforzar para que muchas de esas mujeres, cuando llegan a solicitar esa asistencia en centros de salud o en casas de justicia o en juzgados, en comisarías de familia, no se sientan defraudadas y frustradas? Y revictimizadas. Además. Mira, yo creo que es muy importante la pregunta porque hay que empezar por educar a los operadores de justicia y a los funcionarios públicos. Desafortunadamente, cuando una mujer llega o cualquier persona vulnerada en sus derechos llega a denunciar un caso, el trato que recibe desde el vigilante, desde todas las personas por las que tiene que pasar, es de revictimización porque desconocen realmente cuál es esa ruta para atender casos de violencia. Entonces yo partiría porque hay que educar a operadores de justicia, funcionarios y funcionarias públicos y entender que esto es un camino múltiple, de 2 vías, de doble vía. Nosotras, las ciudadanas y ciudadanas, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos y dónde podemos denunciar, a dónde ir. A veces miren, unas rutas que hacen perder a las personas en la denuncia y desisten de denunciar porque no encuentran cuál es el camino. Entonces hay que educar y que las víctimas también sepan a dónde hay que acudir. Pero cuando se acude, que atiendan bien y que sepan redireccionar el caso. Secretaria, en este caso, por ejemplo, en el caso de Bogotá, ¿qué institucionalidad, qué ruta hay para mujeres que sufran cualquier tipo de violencia? Yo creo que Bogotá ha sido bastante pionero en revisar sus rutas y en implementar mejores alternativas, sin que todavía se haya resuelto el problema. El denunciar no es fácil, aunque es un paso vital para la prevención de violencias. ¿Qué hemos hecho?
Básicamente hay como 3 puntos que creo que han sido contundentes. Primero, Bogotá tiene una estrategia de litigio. Es decir, nosotros sabemos que nosotros no somos responsables de la rama judicial, somos de la rama ejecutiva, tenemos una serie de funciones muy específicas, pero también sabemos que si nosotras nos aseguramos de 2 cosas, de uno, de que las mujeres cuando vayan a denunciar tengan algún tipo de acompañamiento previo, que sepan a qué se van a exponer y que sepan cómo presentar una denuncia, pues vamos a poder tener una tasa más alta de éxito en términos de judicialización. Y por eso nosotros hacemos asesorías jurídicas, estamos en todas las casas de igualdad de oportunidades con abogada, estamos en todas las casas de justicia con abogadas que hacen orientaciones, en CAPIF, en CAIBAS, etcétera, y al año alcanzamos a hacer más de 14.000 orientaciones jurídicas. De esas 14.000 orientaciones jurídicas hay unos casos que nosotras representamos, es decir, que a la que le asignamos una abogada que lleva el caso hasta el final, y esos casos los escogemos por varias razones, pero básicamente o porque son unos casos de altísima incidencia, por ejemplo, escogemos no incidencia, de altísimo impacto, por ejemplo, tratamos de representar todos los feminicidios de la ciudad, los que las familiares de las víctimas quieran efectivamente esa representación, y representamos casos que creemos que pueden generar precedentes interesantes para otras mujeres o para la justicia en general. Y más o menos estamos abriendo 200 casos nuevos al año, y hemos tenido fallos emblemáticos, como es el caso de Juliana Zamboní, un caso reciente de una mujer en ejercicio de prostitución que fue asesinada por su esposo, en el que el juez reconoció esa situación de vulnerabilidad, y así hemos logrado además una incidencia a nivel nacional. Esas condenas tan importantes, secretarias, de más de 40 años en los que se está cumpliendo la ley de feminicidio, la ley de Rosa Elvira Celi, ¿cuál es el mensaje que está dejando? ¿Ustedes han podido ya conocer el impacto que están generando estas condenas de más de 40 años? Esto ha tenido 2 impactos en este corto plazo. El primero es que difícilmente una fiscal recibe un caso de feminicidio y no procesa cargos por feminicidio. Es decir, eso ya es algo que tiene en Bogotá como una dinámica. Muy difícilmente suceda que un fiscal se equivoque en ese punto. Y los jueces también ya saben cómo fallar. Y el otro impacto, que es el que realmente importa, es que el 2016 se presentó el número más bajo de homicidios de mujeres en la ciudad de Bogotá. En la última década el promedio fue 134 homicidios por año de mujeres, y la cifra más baja fue 120. Y en 2016 tuvimos 109 casos de homicidios de mujeres. ¿2016 o 2017? 2016. Y 2017 estoy esperando todavía cifras de medicina legal, pero según las cifras preliminares de la policía, quedamos en el mismo número, que significa una reducción bien importante frente a los años anteriores. ¿Y de ellos cuántos son feminicidios? Entre el 30 y el 40%. ¿Por qué doy un rango? Porque todavía falta un mundo de feminicidios. Ya, por ejemplo, los homicidios por parte de parejas o exparejas, ya, digamos, es muy difícil que no se juzgue como tal. Pero todavía nos falta trabajar en los homicidios de mujeres en ejercicio de prostitución, que es una situación y de habitantes de calle. Una población en altísima vulnerabilidad, y yo considero que un homicidio de una mujer en ejercicio de prostitución es un feminicidio. Pues está en la ley, es por el hecho de ser mujer, tiene trazas de violencia sexual, etc. Bueno, para conocer qué se está haciendo en Bogotá por la mujer, la periodista Sofía Gutiérrez preparó este informe. El empoderamiento y la inclusión de las mujeres es uno de los temas que mayor relevancia ha tomado en el último tiempo. Detrás de ese trabajo han estado una variedad de organizaciones e instituciones públicas y privadas que abarcan diferentes aspectos con relación a los derechos, deberes y oportunidades de la mujer en Bogotá y Colombia. Sisma Mujer es una de esas. Allí se trabaja por la inclusión de la mujer víctima de la violencia en la ciudad. Buscamos, por un lado, reformas nacionales a nivel legislativo que amplíen la participación de las mujeres, que aseguren su derecho a la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad y del Estado. El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, IDEPAC, ha venido realizando diferentes campañas para la disminución de la violencia contra la mujer y la inclusión de la misma en Bogotá.
Tenemos una gran campaña con muchas entidades que se llama Nada justifica la violencia en contra de la mujer, en la cual tenemos acciones afirmativas, desde Lunadas por la Vida, acciones de rechazo a la violencia, pasando también por trabajo con más de 1000 establecimientos de comercio, 16 estaciones de Transmilenio priorizadas, en donde estamos llegando para hablar de cómo tenemos que juntos y juntas hacer de Bogotá una ciudad en la cual no quepa la violencia contra las mujeres. El espacio público de la ciudad es uno de esos lugares en los que más se necesita garantizar igualdad para la mujer. En eso ya trabaja la Secretaría de Gobierno con la campaña llamada Señales de Igualdad. Hemos lanzado la estrategia de Señales de la Igualdad, en donde encontramos que las mujeres tienen unas preocupaciones en espacio público totalmente diferentes a la de los hombres y estamos buscando espacios totalmente incluyentes donde se les garanticen los derechos a las mujeres en el espacio público. Además de esto, el secretario Miguel Uribe afirma que Bogotá tendrá un sistema distrital de derechos humanos, el cual tendrá también un enfoque de género. Las mujeres son el centro, evidentemente, de la Secretaría de Gobierno y todos nuestros procedimientos pues tienen un enfoque de género. De otra parte está Aequales, una firma consultora en equidad de género que busca romper barreras para las mujeres. Creamos una organización que acompaña a las empresas públicas y privadas para lograr condiciones de equidad para que las mujeres sean quienes tengan la toma de decisión en las organizaciones. Aequales realiza anualmente un ranking de equidad de género en las organizaciones. En alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer y con el CESA, el año anterior premiaron a 3 instituciones de la ciudad: Secretaría de Movilidad, Personería de Bogotá y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON. Que todas las actividades que hacemos durante el año llevan el componente de inclusión y siempre las estamos haciendo y evaluando desde la perspectiva de inclusión. Y las mujeres creo que son las primeras que nos ayudan a ver si esto si se está dando, o sea, si es un hecho. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho, sino también la base indispensable para la construcción de una mejor sociedad y convivencia. Una sociedad donde haya equidad, donde haya igualdad de oportunidad para todos es sin lugar a dudas un reto enorme. Sandra hablaba hace un momento de prevención y de educación y yo quisiera ya en esta parte final, Sandra, secretaria, que nos enfocáramos en un mensaje claro hacia los maltratadores, hacia esos hombres que de alguna u otra manera en sus hogares van recreando esos imaginarios con sus hijos, con todo su entorno, frente a la desigualdad entre hombres y mujeres, esos discursos que hacen tanto daño y que luego esos niños llevan a sus colegios o llevan a sus relaciones de pareja una y otra vez repitiendo esos escenarios, porque quizá ellos ni se dan cuenta que son eso, que son maltratadores, Sandra. Sí, es que yo en principio considero que la gente no es mala de por sí. Y en la violencia contra las mujeres hay una violencia que no se ve, que es la violencia simbólica. Es aquella que se instala y que se normaliza y no nos damos cuenta que hay violencia. Sí, entonces, precisamente mi mensaje para aquellas personas que no se han dado cuenta porque les han enseñado toda la vida que son más importantes que las mujeres, porque mandan, porque son los que ganan más. Eso es violencia simbólica, es violencia económica, es violencia cultural. Entonces yo lo que quiero, el mensaje que les quiero dar es que empecemos a darnos cuenta que la desigualdad no es natural, ¿sí? Que la violencia y la relación desigual e inequitativa con las mujeres no es normal. Sí, que las sociedades han cambiado y que los seres humanos podemos cambiar y que el lenguaje puede cambiar, puede ser incluyente, puede reconocernos culturalmente a todos y a todas, y que yo creo que cambiar la cultura no es fácil, pero es el primer ejercicio que deberíamos tener en cuenta para generar relaciones más justas y más de reconocimiento. Yo quisiera que no llegáramos a vías judiciales para que los derechos de las mujeres y la inclusión de las mujeres sean reconocidos. Sobre todo relaciones más sanas, que es en últimas lo que aspiramos en una sociedad. No todo puede ser una ley. Claro, y no todo se puede regir con una medida policial, porque no tenemos un policía al lado de todas las mujeres. Secretaria,
¿Cómo cambiar esos imaginarios? ¿Cómo se trabaja en Bogotá para cambiar esos imaginarios desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Integración Social, desde la misma Secretaría de la Mujer? Yo creo que todos hablamos y todas estamos de acuerdo en la necesidad de tener transformaciones culturales profundas y sabemos que esas transformaciones se logran a través de la educación. El problema es el cómo concreto. Yo creo que hay tres cosas que están pasando en este momento en la administración distrital, en la alcaldía de Bogotá, que son cruciales para generar esas transformaciones. Primero, toda la estrategia de prevención de la maternidad y la paternidad temprana, que ya nos está dando cifras de reducción en embarazos, en niñas menores de 19 años, está basada en la equidad entre niños y niñas, entre jóvenes, entre adolescentes. Qué pena, secretaria, sí, qué pena que la interrumpa. Ese dato es clave. ¿Se ha logrado reducir el embarazo adolescente en Bogotá en el último año? Sí, señor. ¿De qué cifra estamos hablando? Porque eso es una gran noticia. Estoy haciendo un spoiler grandísimo porque tenemos una rueda de prensa el 29 de enero en el que vamos a dar esas cifras, pero hubo una reducción de superior al 17% en el número de nacidos vivos de niñas menores de 19 años. Se logró con esta estrategia porque la estrategia de prevención de la maternidad y la paternidad temprana es en esencia una estrategia en la que hemos ido colegio por colegio, barrio por barrio, organización de jóvenes por organización de jóvenes, grupos de mamás, grupos de abuelas, hablando de roles. No necesariamente estamos hablando de educación sexual o de educación en salud sexual y reproductiva, estamos hablando de roles y de relaciones de poder, y eso ha sido el factor transformador. La segunda cosa que está pasando en Bogotá en este momento es toda la estrategia del hombre sinvergüenza, que lanzamos estos videos, que estaban invitando a la Kia, pero detrás de esto viene un trabajo sostenido de un grupo de muchachos de la Secretaría de la Mujer que están trabajando con conductores de CITP, conductores de Transmilenio, personas que trabajan en obra civil en la ciudad, servidores de todo el distrito y hombres de diferente tipo, incluyendo las personas que trabajan para Tapsi, la aplicación, etcétera, hablando de los roles de género y hablando también de cómo una transformación en esas tareas que les decía, las tareas del hogar, puede llevar a una relación mucho más equitativa y además las relaciones equitativas son mucho más felices. Pues claro, esa campaña la veía donde el hombre también hacía aseo. Claro. Y demás. Y el tercer tema es que el tema de empoderamiento de las mujeres es clave. Y el empoderamiento hay que pensarlo con herramientas concretas, porque empoderamiento es una de esas palabras que se ha vuelto un poco vacía, pero que es fundamental. Que suena muy bonita, pero tiene que tener herramientas concretas para efectivamente empoderarse de la vida. Y le hemos apostado mucho al tema TIC. Hemos tenido más de 8.000 mujeres, pues en 2017 hubo casi 8.000 mujeres que participaron en procesos de TIC para el ejercicio de los derechos. Y concretamente, ¿qué era? Por ejemplo, mujeres que nunca habían usado un computador y aprendieron a usar el computador para conectarse con sus nietos que están en Pereira, etc. Mujeres que tienen emprendimiento y aprendieron a usar redes sociales para sus negocios. Mujeres que usan mucho las redes sociales y que aprendieron pautas de seguridad para protegerse en este nuevo mundo donde hay unas nuevas violencias también que estamos empezando a terminar de descifrar. Entonces yo creo que esos tres frentes, entre muchos otros, son incluso el que mencionaba Antonio digamos como de tomas de espacios públicos alrededor de estaciones de Transmilenio, son ejercicios concretos donde estamos generando esas transformaciones. El tema de Transmilenio, ahora que lo recordaba Erika, finalmente se aprobó este proyecto de acuerdo, secretaria, en el Consejo para que las mujeres dentro de Transmilenio tengan reservado, si se puede, un asiento. Pero tengo entendido y usted públicamente ha dicho que eso no lo comparte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volvemos al tema primero del que discutimos, y es que de alguna forma la norma está creada para efectivamente transformar realidades, para mejorar las condiciones, pero uno no puede a través de norma, a través de acuerdos de consejo, a través de leyes, digamos, reglamentar cosas que no se pueden hacer cumplir. Y este acuerdo en específico era un acuerdo que, como no tiene, digamos, como un brazo en el código de policía, usted no podía decirle a alguien, ¿sabe qué parece esa silla? Porque son prioritarias para mujeres, y no tenía forma de hacerlo, de hacerse cumplir. Y por ende terminaba siendo una vulneración grandísima al Estado de Derecho y al concepto de la norma. Y esa era mi objeción número uno. La objeción número dos era que, al fin y al cabo, el problema de Transmilenio, el problema del acoso en Transmilenio es un problema de acosadores en el sistema Transmilenio, no del sistema de Transmilenio, y lo que tenemos que luchar es contra esos acosadores a través de ejercicios de transformación como el que les venía diciendo. Bueno, pues ahí están las opiniones, se nos acaba el tiempo. Secretaria de la Mujer, gracias por estar acá en Canal Capital tocando estos temas que son importantes. En el día a día la vemos a usted
toreando asuntos que no son nada fáciles y esperamos contar con usted muy pronto aquí en el Canal Capital. Muchas gracias. Gracias. Sandra, gracias por estar con nosotros, por defender su postura, por darnos sus ideas, porque de eso se trata este espacio, de escuchar todas las voces para poder analizar los temas más importantes de la ciudad y del país. Gracias. Un mensaje de Sandra que es fundamental, que es la prevención y la educación, porque definitivamente son las estrategias que cambian las realidades y los imaginarios. Como dice la secretaria, no es a punta de acuerdos, señores del Consejo, que vamos a mejorar la equidad en la ciudad de Bogotá, ni tampoco en el distrito. Lo que necesitamos son acciones concretas desde los hogares, desde las familias, desde la educación, para que tengamos una sociedad más incluyente. Y voluntad política. Yo creo que a la alcaldía le hace falta voluntad política, más allá de apelar una decisión, es que tenga la voluntad política. Hay derecho a réplica, porque para ya la secretaria. Usted dijo eso y una vez Cristina abrió los ojos, entonces derecho a réplica. Es que apelar, Cristina, a un asunto donde mira todo lo que mostraron que están haciendo por las mujeres. Que cuesta un ejercicio de inclusión, ya que reconoce a las mujeres el alcalde Peñalosa en todo lo que está mostrando. ¿Qué le cuesta un ejercicio de voluntad política mostrando que si quiere una mejor Bogotá, incluyamos a las mujeres hasta en el lenguaje? Bueno, eso lo definirá terminar un juez, ¿no? Hubo un aumento de presupuesto de la Secretaría de la Mujer específicamente destinado a programas de prevención de violencia de género de 5.000 millones en el último debate de presupuesto, en esencia por decisión del alcalde. Yo creo que eso demuestra voluntad política en su máxima expresión y creo que eso es, digamos, ahí sí, recursos son amores y podemos hacer una tergiversación de la frase popular. Bueno, muy bien, Erika, gracias. Hay que remar al mismo lado, porque esto no es de cuestionamiento frente a lo que todos aspiramos, que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. Bueno, muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos ustedes porque estuvieron ahí presentes en Opina Bogotá. Mañana, 8:30, un nuevo tema. Esta vez vamos a discutir el futuro de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. ¿Qué va a pasar allí? Hay tensión, hay incertidumbre sobre lo que puede ocurrir y vamos a analizar ese tema con expertos en la materia. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.